Sí, después... Ahí está. Bueno, vamos a continuar el curso de Planificación Fiscal Internacional. En la última reunión que tuvimos, habíamos estado analizando las distintas técnicas o las técnicas más comúnmente utilizadas en la planificación tributaria internacional. Allí habíamos visto mucho cómo jugaba el tema de ubicar en paraísos fiscales o en jurisdicciones o países que tenían regímenes fiscales privilegiados, ubicar las sociedades controladoras. Estas sociedades controladoras extraterritoriales las estuvimos viendo en distintos casos, inclusive también en la actividad financiera, o también en las actividades comerciales, o en las actividades fabriles, y también vimos la utilización o abuso de convenios por países que no tienen convenios firmados entre los estados donde están ubicadas las sociedades del grupo económico. Vimos también el tema del fideicomiso, el fideicomiso extraterritorial, que esté ubicado o que está ubicado en un paraíso fiscal o en un refugio o jurisdicción tributaria privilegiada. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, les había comentado que íbamos a ver el tema de la planificación fiscal internacional y lo que es la economía digital. Eso lo habíamos comentado, cómo conjuga estos dos temas, fundamentalmente en un escenario internacional donde se han proliferado, ¿cierto? Todas las transacciones económicas y electrónicas, cuál es la línea internacional con respecto a tener un patrón común, ¿cierto?, en las acciones. Vinculado a esto, voy a presentar ahora, compartir, bien, ahí. ¿Pueden visualizarlo? Hola. ¿Sí? Sí, lo veo. Sí. Bueno, no hay duda que todo lo que es la economía digital ha cambiado enormemente las formas de hacer negocios a nivel internacional. Y esto ha sido una preocupación, podríamos decir, de los que integran, o sea, de los países que integran la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y también para el grupo, para el G20, el grupo donde están los países, podríamos decir, que tienen entre todos esos países que conforman, entre los cuales está la Argentina, contribuyen al 85% del PBI internacional, y son países que tienen mucho desarrollo, podríamos decir, económico, pero también está la Argentina en el grupo de los 20. En cambio, en la OCDE, la Argentina, de los países que la conforman, que son como 137 países, la Argentina es un país observador, ¿está bien? No forma parte de la OCDE, pero sí forma parte de una comisión de trabajo, y se han hecho tratativas en los últimos tiempos para incorporar a la Argentina a esta organización internacional. Bueno, vinculado a este tema de la economía digital, el 12 de febrero del 2013, la OCDE publicó un informe denominado Base Imponible y el Traslado de los Beneficios, que por sus siglas en inglés, BEP, significa base imponible y el traslado de beneficio. Este trabajo publicado por
la OCDE, también es el fruto, podríamos decir, de un trabajo previo que vino realizando la OCDE a pedido de varios de los países que integran la organización, cuyo propósito fundamental fue este tema de cómo poder controlar, podríamos decir, y tener patrones comunes en lo que es la economía digital. El propósito fundamental de este informe, ya vamos a ver, tiene varias acciones, pero la acción 1 específicamente se refiere a cómo se puede fiscalizar, podríamos decir, la economía digital. Este tema de la fiscalidad de los negocios que están hoy altamente digitalizados, entonces se encuentra plasmado en este informe BEPS, pero en la acción 1, que recién fue publicado en octubre del 2015. Esta acción 1, como les comentaba, específicamente se refiere a la fiscalidad de la economía digital. El informe de la acción 1 concluyó que la economía toda se está digitalizando a un ritmo exponencial, y como resultado de ello sería dificultoso, si no imposible, aislar a la economía digital, o sea, tratarla por separado. No sería la solución, sino la solución sería encontrar la forma de poder fiscalizarla de manera integral. ¿Esto por qué? Porque hay acciones individuales que han realizado determinados estados han realizado acciones en forma aislada. Entonces, lo que pretende este informe es que todos los países lleven una línea común, ¿está bien? O sea, que no tengan acciones separadas por países. En marzo del 2018 se elaboró un informe vinculado a este tema de los BEPS, donde concretamente se reconoció esta necesidad de que exista una solución global para el control o la fiscalización de lo que es la economía digital. Esta acción número 1 tiene dos pilares fundamentales. El pilar 1, que establece cómo va a tributar esa economía digital. Estamos hablando de la economía digital a nivel internacional. ¿Cómo va a tributar? ¿Cómo se va a gravar la renta de las compañías multinacionales que tienen presencia en un determinado mercado, y cuando parte de dicha presencia no es necesariamente física en otros estados? Entonces, ¿cómo se va a gravar esa renta de los grupos multinacionales? Esto fundamentalmente porque el impuesto a la renta corporativo de las multinacionales se tiene que adaptar, ¿cierto?, a estos cambios de regla, y fundamentalmente tener en cuenta este nexo entre el Estado, podríamos decir, y la atribución de las rentas. Nosotros, cuando no teníamos tan proliferada la economía digital, no había problema porque había un sustento territorial de las rentas, ¿está bien?, a los distintos estados. Pero ahora, cuando hablamos de una economía digital, no existe a veces ese sustento territorial, y por lo tanto dificulta, ¿cierto?, cómo gravar fundamentalmente el impuesto a la renta en este nexo con el estado correspondiente. Bueno, dentro de este contexto, la propuesta expande los derechos de tributación a las jurisdicciones de mercado, las cuales en algunos modelos de negocios coinciden con aquellas jurisdicciones donde están localizados los usuarios. O sea, muchas veces una de las propuestas es que los derechos de tributación
vaya dirigido, podríamos decir, a las jurisdicciones donde están realmente localizados los usuarios de esa economía digital. Pero siempre y cuando haya una participación activa y sostenida del negocio en la economía de esa jurisdicción, a través de actividades en dicha jurisdicción o dirigidas remotamente hacia dicha jurisdicción. Siguiente, que no se me trabó. Los elementos principales de este pilar 1 pueden ser agrupados en 3 componentes. O sea, esto es mucho más amplio, les estoy dando como un resumen, ¿cierto?, de lo que es el pilar 1, pero uno de los componentes sería un nuevo derecho de tributación para las jurisdicciones de mercado sobre una porción de las utilidades residuales calculadas a nivel de grupo. O sea, sería no tributar sobre la totalidad de la renta, sino sobre una porción de utilidades residuales que habría que calcular a nivel de grupo. Otra postura u otro componente es establecer un retorno fijo para ciertas actividades de distribución y marketing de base y otras actividades de distribución que tengan lugar físicamente en la jurisdicción de mercado, que estén ubicados en esas jurisdicciones de mercado en línea, con el principio del libre mercado, del precio libre de mercado. Esto es como podríamos decir, establecer un monto o un retorno fijo para las actividades de distribución y marketing que estén ubicadas, podríamos decir, físicamente en la jurisdicción de mercado, aparte de tener derecho a esa porción de las utilidades calculadas a nivel de grupo. Y el tercer componente de este pilar es establecer procesos para mejorar la certeza tributaria a través de mecanismos de prevención y resolución de disputas que se van a presentar entre los distintos estados. En una palabra, es establecer, podríamos decir, cómo se va a tributar. ¿Dónde se va a tributar? Una forma de tributar sería establecer este derecho de tributación sobre una porción de las utilidades y un retorno fijo para aquellas jurisdicciones donde están las actividades de distribución y marketing, en la jurisdicción de mercado, y establecer también procesos para las disputas o prevenir, ¿cierto?, las disputas que se presenten entre los estados y generar certeza tributaria. Esto establece el pilar 1 y tiene distintos elementos del pilar 1. Yo no lo quise traer a colación porque lo único que quería mostrarle es cómo la OCDE se está preocupando, podríamos decir, impulsado también, auspiciada por el G20, de encontrar una solución, ¿cierto?, uniforme y global para todos los países, y que no se realicen acciones individuales. El pilar 2 fundamentalmente se busca evitar el traslado, y ahí viene creo que lo más importante, de base imponible de renta a países con baja tributación o nula tributación, o que tengan sistemas de incentivos tributarios que implementen varios países para atraer inversiones. Nosotros lo habíamos visto en la clase anterior con estas sociedades controladoras extraterritoriales que se ubicaban en estos estados. Entonces, este pilar lo que busca es evitar el traslado de base imponible de renta a esos países que están ubicados en esos paraísos fiscales o en esos refugios tributarios. Entonces, en este aspecto, lo que busca este pilar es establecer un impuesto mínimo global, un impuesto a la renta corporativa, estamos hablando del impuesto a la renta corporativa mínimo global de un 15%
para aquellas compañías que tengan ventas superiores a 750 millones de euros. Este impuesto mínimo global se va a empezar a aplicar a partir del 2024, ¿está bien? Para todos los grupos económicos, podríamos decir, que tendrían este nivel de ventas. ¿Qué es lo que trata a través de este impuesto, este pilar? Desincentivar las jurisdicciones no cooperantes o que se ubiquen en esas jurisdicciones no cooperantes o en los paraísos fiscales. Los 137 países de la OCDE firmaron un acuerdo. Les cuento que la Argentina también lo firmó a ese acuerdo sobre el impuesto mínimo global a las multinacionales, a los grupos multinacionales. Eso fue a comienzo del 2021. En principio iba a comenzar a aplicarse en el 2023, pero la OCDE estima su implementación en el 2024. Y sí estableció que solo será aplicable a aquellas multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros y Estados Unidos a aquellas que registren más de 1.000 millones de dólares de ingresos durante 3 años consecutivos. Esta acción del Pilar 2 lo que trata de evitar es este traslado o erosión de bases hacia países que son jurisdicciones de baja o nula tributación o paraísos fiscales. ¿Lo entendieron? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, Lili. Bien, entonces, retomando, concretamente, el pilar 1, que es el que vimos anteriormente, está en la preocupación de cómo va a tributar la economía digital. ¿Está bien? ¿Cómo se va a tributar? ¿Cómo van a tributar las multinacionales que en lo que es, en aquellos casos donde no hay presencia física? ¿Está bien? ¿Cómo se va a distribuir la materia gravada entre los estados para poder tributar? Y el pilar 2, concretamente, lo que busca es evitar el traslado de renta a esos países que son paraísos fiscales. ¿A través de qué? A través del establecimiento de este impuesto a la renta corporativa de un 15% para compañías que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros. Les cuento que esto es sin perjuicio de la tributación local de cada estado, ¿está bien? O sea, cada estado tiene un impuesto a la renta. Independientemente de ese impuesto a la renta que establece cada legislación, se establecería este impuesto. ¿Me han entendido? ¿Sí? Bueno. Vinculado a este tema de la economía digital, les quise traer un nuevo régimen de información que surgió en el año 2019, pero que ha sido modificado hasta el día de la fecha. Este régimen de información está referido a todo lo que son activos virtuales y no virtuales. ¿Conocían este régimen de información de la Resolución General 4614? ¿Hola? Yo, Lili, por lo menos no. Bueno, este es un régimen de información que tiene que ver, ¿cierto?, con la planificación fiscal internacional, porque obviamente que todos estos activos virtuales y no virtuales se mueven de un estado a otro estado. Entonces, se estableció este régimen de información que en realidad tiene 3 títulos, esta resolución, y esos 3 títulos se refieren a este régimen de información. ¿Cómo se origina este régimen? Es porque el Banco Central de la República de Argentina ha impulsado ya hace varios años distintos medios electrónicos de pago. Desarrolló
¿cierto?, nuevos medios electrónicos de pago con el objetivo de fomentar la inclusión financiera, reducir los costos intrínsecos del sistema de pago y formalizar la economía. Ustedes saben que hoy actualmente nos encontramos con un montón de pagos electrónicos, ¿verdad? Ingresamos al portal que tenemos en el teléfono o a la app del banco y tenemos un montón de formas de realizar pago, a través de transferir dinero, a través de modo, ¿está bien? Hay distintas formas de realizar estos pagos electrónicos. Y el Banco Central ha fomentado este tema para la inclusión financiera. También hay nuevas tendencias que se observan en la movilización de activos a través de herramientas y aplicaciones informáticas. Entonces, lo que se pretende a través de esta resolución es garantizar la transparencia y la trazabilidad de las operaciones que involucra esta movilización de activos. Y por último, podríamos decir, como todo régimen de información, la AFIP lo que necesita es contar con información para un control efectivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias que corresponderían. ¿Está bien? Vamos a este régimen de información. Este régimen de información, en el título 1, ¿a qué se refiere? El título 1 se refiere a todos los servicios de procesamiento de pagos a través de plataformas de gestión electrónica o digital. Hay un montón de servicios de procesamiento de pagos. Ustedes cuando van a realizar, qué sé yo, el pago del impuesto inmobiliario, nos encontramos, ¿cierto?, con distintos servicios, ¿cierto?, de procesamiento de pago a través de plataformas electrónicas. Entonces, los sujetos que administran estos servicios de procesamiento de pago a través de plataformas de gestión electrónica o digital que estén ubicados en el país, que sean residentes en el país, tienen que cumplir este régimen de información. ¿Y qué es lo que tienen que informar en este régimen? Tienen que informar todas las comisiones que han cobrado por los servicios de gestión de pago que ofrecen. Eso para ver el volumen de las operaciones que se realizan a través de estos sistemas. ¿Está bien? También tienen que informar, y esto es ahí donde la información más rica para el fisco, es todas las operaciones que han efectuadas por los vendedores, locadores y prestadores de servicios que están adheridos a esos sistemas. ¿Está bien? Por ejemplo, Mercado Pago. Cuando uno realiza una transacción a través de Mercado Pago, ¿cierto?, podría, el que administra ese servicio de procesamiento de pagos, tendría que cumplir con este régimen de información. ¿Me han entendido? ¿Sí? O XNEC Pago también, por ejemplo, es otro sujeto, ¿cierto?, que administra este tema de los pagos electrónicos. ¿Conocen algún otro? ¿Hola? ¿Mario? Bueno, No se me ocurre ninguno, Lili. Bueno, son todos esos que realizan o que administran los servicios de procesamiento de pago. En este régimen de información, ¿cierto?, lo que se van a informar no solamente las comisiones, sino también se van a informar las operaciones efectuadas por estos sujetos, que están adheridos a este régimen de pagos. ¿Quién se encuentra exceptuado de este régimen de información? Se encuentran exceptuados las comisiones liquidadas al Fisco Nacional, Provincial y Municipal, y a las empresas prestadoras de servicios públicos adheridas a dicho sistema. O sea, que todas las comisiones liquidadas, yo di el ejemplo de impuesto inmobiliario, no sería el ejemplo, ¿está bien? Porque estaría exceptuado este régimen de información.
el que administra el servicio de pago del impuesto inmobiliario, ¿está bien? Pero si fuera otro servicio de pago de una operación comercial que no fuera referida al fisco nacional, provincial o municipal, sí estaría obligada a cumplir este régimen de información. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, Lili, sí. Sí, profesora. Todos los fiscos utilizan, nacional, provincial o municipal, utilizan alguna plataforma o alguno de estos servicios para poder cobrar, ¿cierto?, los impuestos, tasas y contribuciones. Pero obviamente tienen que pagar una comisión. También a las empresas prestadoras de servicios públicos, o sea, todos aquellos que prestan un servicio como el agua, gas, energía eléctrica, también estarían exceptuadas esas comisiones. Y también no se informan las operaciones efectuadas por estas empresas. Están exceptuadas no solamente informar las comisiones, sino también las operaciones que se efectúan con estas empresas prestadoras de servicios públicos. Bien, el título 2 establece otro régimen de información, y acá viene el tema de lo virtual también. Son todos los servicios de administración e intermediación de cuentas virtuales, de todas las cuentas virtuales, de las billeteras virtuales, de todas las billeteras virtuales, inversión y financiamiento, proveedores de servicios de pago. Este es un régimen de información que todos estos sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimiento de activos a través de plataformas de gestión electrónica o digitales por cuenta propia, por cuenta y orden de personas, no, perdón, por cuenta propia no, es por cuenta y orden de personas humanas y personas jurídicas que estén residentes en el país o que sean residentes en el exterior. Todos estos sujetos están obligados a cumplir con respecto a las cuentas de pago este régimen de información. También incluye a los proveedores de servicios de pago. Entonces, estos servicios, ¿qué tienen que informar con relación a estas cuentas de pago? Tienen que informar la nómina de cuentas con las que se identifica a cada uno de los clientes. También. O sea que si hay alguna persona, humana o jurídica, residente en el país o en el exterior, que tenga una cuenta de pago, ¿cierto?, en estas plataformas de gestión electrónico digital, tienen que informar estos sujetos la nómina de estas cuentas. También las altas, las bajas y modificaciones que se produzcan. También se tienen que informar los montos totales que están involucrados en la operación en pesos argentinos, o sea que si estuvieran expresados en moneda extranjera o en moneda digital o criptomonedas, habría que convertirlas, ¿cierto?, a pesos argentinos. ¿Qué es lo que tienen que informar? Los ingresos, los egresos y el saldo final mensual de estas cuentas. Este régimen de información es mensual. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo tienen que cumplir con este régimen de información? Tienen que cumplir este régimen de información únicamente respecto de las cuentas en las cuales, y acá están las dos condiciones, se hubiera registrado en el periodo de informar, estamos hablando del periodo mensual, ingresos o egresos totales iguales o superiores a 120.000 pesos. O sea que estamos hablando de un piso muy bajo, ¿o no? Estamos hablando de un monto mensual, que puede ser un ingreso o un egreso de 120.000 pesos. Yo les cuento que muchas veces cuando he realizado una transacción por algún pago que he tenido que realizar, ha superado este valor. O sea que yo estoy me están informando. ¿Está bien? ¿Me han entendido? Obviamente que toda esta información nutre las bases del organismo. También lo tienen que informar
cuando los saldos al último día hábil de ese periodo mensual informado resulte igual o superior en el mes en valores absolutos a pesos 200.000 pesos. Tal vez no hubo una transacción en el mes, pero el saldo, ¿cierto?, es igual o mayor a 200.000 pesos mensual. ¿Está bien? ¿Me han entendido? Muchos utilizan este sistema de cuentas virtuales o billeteras virtuales, y alguien administra estas billeteras virtuales o estas cuentas virtuales. Los que administran o realizan la intermediación de esta están obligados a cumplir este régimen de información, pero siempre y cuando se den estos parámetros. ¿Me han entendido? ¿Hola? Sí, profesora. Perfecto. Y algo importante, ¿quiénes van a quedar exceptuados de este régimen de información? Van a quedar exceptuadas las entidades financieras, los agentes de liquidación y compensación y las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión, respecto de operaciones que ya están informando por el CITER. El CITER, hay una resolución general de la FIP, que es la 4.298, que establece este régimen de información que tienen que cumplimentar las entidades financieras. Y estas entidades o agentes de liquidación, compensación y sociedades depositarias de fondos comunes de inversión cumplen este régimen de información a través del CITER, que es un sistema informativo de transacciones económicas relevantes. Entonces, estas quedan exceptuadas ya de este régimen de información, porque ya están cumpliendo, por otro lado, esta información que necesita el fisco. Bien, ¿lo entendieron, verdad? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las formas y plazos para presentar esta información de los activos virtuales y no virtuales? Bueno, tanto el título 1 o título 2 es una información mensual y debe suministrarse hasta el día 15 del mes siguiente al periodo mensual informado. Si en ese periodo mensual no hubo movimiento o no tienen nada que informar, bueno, en ese caso concreto será sin movimiento que informarán. Pero si no, tienen que realizar esta información. Bueno, ¿cuáles serían entonces los... no sé, voy a buscar la resolución. Bueno, se hace por transferencia electrónica de datos, ¿cierto? Ese sería a través del servicio presentación de declaración jurada y pago, o a través de los web service, que serían cuando hay grandes volúmenes de información, se utiliza este servicio denominado presentación de declaración jurada, perfil contribuyente. ¿Cuáles son los formularios que se generan? Se generan el 8125, sería el que se utilizaría para el servicio de procesamiento de pagos, ¿sí? Los que tienen que realizan el servicio de procesamiento de pago a través de plataformas de gestión electrónico digital, y los del título 2, que serían los que administran o tienen la intermediación de las cuentas virtuales, de las billeteras virtuales, y los proveedores de servicios de pago. En ese caso se generaría el formulario 8126. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, otro tema que yo les había comentado que íbamos a ver hoy, porque ya la próxima clase o reunión que tengamos, que va a ser después de las vacaciones, la idea es empezar, ya cerrando el curso, ver cuáles serían los mecanismos que se utilizan para contrarrestar, habíamos comentado, todo lo que es la planificación tributaria internacional, que es, obviamente, que es nociva, ¿cierto? Nociva para los estados. Allí vamos a tener la oportunidad de poder ver, podríamos decir, distintas medidas que se han tomado a nivel internacional los estados
para evitar esta planificación tributaria internacional nociva que produce un fraude tributario y produce evasión, y en algunos casos la elusión de Estado. Bien. Ahora sí, lo que les voy a mostrar, a ver si me sale, voy a compartir el informe país por país. ¿Lo pueden ver allí? ¿Hola? Sí, se ve perfecto, profesora. Perfecto. Bueno, este informe país por país, bueno, están los grupos, podríamos decir, de empresas multinacionales. O sea, todas estas empresas multinacionales tienen que cumplir este régimen de información de un informe país por país. Vamos a ver los datos que se solicitan y qué hace la AFIP o la Administración Tributaria con esos datos que surgen del informe país por país. Bueno, concretamente, ¿quiénes serían? Primero que nada, ¿qué es el informe país por país? Es un régimen de información anual. ¿Quiénes lo deben presentar? Los integrantes del grupo de entidades multinacionales. ¿Y sobre qué van a presentar? Sobre las jurisdicciones fiscales en las cuales operan. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es un grupo multinacional? Los grupos son, para esta resolución, son conjuntos de entidades relacionadas a través de propiedad o de control directo o indirecto que están obligados a confeccionar estados contables consolidados, o que podrían estar obligados a confeccionar esos estados consolidados. ¿Está bien? Estos grupos son aquellos que incluyen 2 o más entidades que tengan residencia fiscal en diferentes jurisdicciones. La intención de este informe es que no que todas las empresas están en el mismo país, sino que incluyen 2 o más entidades, pero que tengan residencia fiscal en diferentes jurisdicciones. ¿Está bien? O a una entidad que sea residente a los fines fiscales en una jurisdicción, tal vez, pero que esté sujeta a imposición en otra jurisdicción fiscal. Entonces, lo que va a informarse a través de este régimen de información son las actividades económicas que están desarrolladas, ¿cierto?, en estas jurisdicciones, y también podría darse el caso de establecimientos estables que tenga el grupo económico, ¿cierto?, en esas jurisdicciones. Bien. ¿Quiénes se encuentran alcanzados por el régimen? Ya dijimos, son las entidades residentes en el país que integran estos grupos. ¿Qué se entiende por entidades integrantes de un grupo? A cualquier ente, patrimonio especial, fondo, fíjense lo amplio que es, ente, patrimonio especial, fondo, organización o similar, que puede identificarse como una unidad de negocio independiente. Puede estar incluida en esos estados contables consolidados o puede estar excluidas de esos estados consolidados por razones de relevancia o tamaño. ¿Está bien? Y también se consideran integrantes de estos grupos económicos, como comentábamos recién, los establecimientos estables. Establecimientos estables, no recuerdo haberles dicho que la ley de impuestos a las ganancias lo define de una manera amplia, y es un lugar fijo de negocio, pero cuyos dueños, cuyos titulares, son sujetos que están en el exterior. Y que acá en la Argentina pueden realizar una actividad económica e industrial, de servicios, o también puede ser una obra, está bien, en construcción, puede ser una oficina, una representación, o sea, es muy amplio el concepto de establecimiento estable, como una unidad independiente de negocios, pero que pertenece, ¿cierto?, a ese grupo económico.
Algo importante de los establecimientos estables, a diferencia de los estados contables consolidados, es que estos establecimientos estables generalmente realizan una contabilidad separada de sus casas matrices. ¿Está bien? O sea, deben llevar registraciones contables separadas. ¿Qué pasa si no llevan una contabilidad separada? Bueno, las administraciones tributarias las pueden considerar como una unidad económica de negocio y hacerlas tributar por todo, por ese establecimiento estable y por lo que está en la casa matriz, ¿está bien? Por eso generalmente el establecimiento estable tiene que llevar una registración contable separada de sus casas, de sus dueños que están en el exterior. ¿Me entendieron esto? ¿Sí? ¿Hola? Pero sí todas conforman este grupo de empresas multinacionales. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes están excluidos de informar? Y acá hay un tema muy importante. Este informe país por país, fíjense, hay un monto anual de ingresos, podríamos decir. Dice que los grupos económicos internacionales cuyos ingresos anuales totales consolidados, reflejados en sus estados contables o en los que hubieran tenido que producir a causa de la negociación de una participación en el mercado público de valores, atribuible al ejercicio fiscal anterior, al ejercicio fiscal a informar, sean inferiores a 750 millones de euros o su equivalente en la moneda local de la jurisdicción de la última entidad controlante, siempre al tipo de cambio vigente en dicha jurisdicción a enero del 2015, que es cuando se establece este régimen de información. Es decir, que si los grupos económicos tienen ingresos que sean inferiores a este valor, ¿cierto? Dice, los grupos cuyos ingresos anuales tengan un ingreso superior a esto quedarían excluidos de este régimen de información, informe país por país. ¿Lo han entendido? ¿Sí? Sí, profesora. Perfecto. ¿Cuáles son los datos que se tienen que informar? Esto también está en la página de la AFIP. ¿Qué es lo que se tiene que informar? Respecto de la última entidad controlante, porque puede haber cambiado esa entidad controlante o haber sido sustituida por otra, respecto a esa última entidad controlante habría que informar los datos de esa entidad. Tendrán que informar la razón social, quid, tipo de entidad, domicilio, lugar, jurisdicción fiscal, fecha de cierre del ejercicio, el monto de los ingresos totales consolidados, reflejados en los estados contables consolidados, del ejercicio fiscal inmediato anterior al ejercicio fiscal a informar, y algo importante, que si el grupo se encuentra obligado al régimen de información prevista en el título 1, que es el informe país por país, por superar el monto de los 750 millones de euros o su equivalente, el monto de los ingresos. Si el grupo se encuentra o no obligado a informar. Respecto a la entidad informante, de no ser la misma la última entidad controlante, se debe informar exactamente lo mismo, y si presenta el informe país por país en carácter de entidad sustituta designada por la última entidad controlante, también el informe país por país. ¿Está bien? Bien. Eso sería con respecto a el régimen de información. El informe país por país, ¿en qué consiste? Y acá viene lo que estableció la resolución general 4130. Este régimen de información país por país, ¿quién lo tiene que realizar? Lo tienen que realizar, ¿cierto? Es una información anual, los sujetos que son integrantes de estos grupos de empresas multinacionales.
Bueno, hay un modelo que establece de información esta resolución, que no lo vamos a abrir, ¿cierto? Porque es muchísima la información. Aparte, hay un diseño de que se debe cumplir para presentar esta información. Y también hay que tener en cuenta las normas tributarias de la jurisdicción fiscal donde está la entidad. Bueno, ¿cuál es el plazo? Fíjense todo el plazo que tienen para realizar este informe país por país. Dice que se presenta anualmente. ¿Hasta qué momento? Hasta el último día hábil del 12º mes inmediato posterior a la fecha del cierre del periodo fiscal informal. O sea que si supongamos que una fecha de cierre diciembre del 2022, o sea que habría tiempo para presentar esta información, ¿hasta qué momento? Si se presenta anualmente hasta el último día hábil del 12º mes inmediato posterior a la fecha de cierre del ejercicio fiscal informal. O sea que tendría tiempo ¿hasta qué fecha? Hasta el 31 de diciembre del 2023, ¿verdad? ¿Hola? El año en curso, sí, sí. O sea, si estamos hablando de un cierre diciembre, supongamos que fuera ese el cierre, sería 12º mes posterior a esa fecha de cierre de ese periodo informal. Siempre cuando hablamos de cuando hablamos de cierre, estamos hablando de la que ha sido la última entidad controlante del grupo de las empresas multinacionales. Bueno, algo importante, acá habíamos hablado de quiénes son las que tienen que realizar esta información. Se encuentran obligados a actuar como entidades informantes de los grupos de empresas multinacionales respecto a un ejercicio fiscal informal los sujetos que se indican a continuación. La última entidad controlante residente en la República Argentina a los fines fiscales. Esa sería la que tendría que cumplir con este régimen de información. Pero lo cumple por ella y por todas las demás que integran el grupo, ¿está bien? Pero es la que tendría que cumplir el régimen de información acá en la Argentina. O podría ser una entidad sustituta residente en el país, que ha sido designada por esta última entidad controlante para presentar este informe país por país. ¿Está bien? Para ser designada una empresa sustituta, tiene que cumplir una serie de requisitos, y una está referido al patrimonio, que tiene que ser igual o superior a 50 millones, o que posean una estructura operativa o funcional acorde que le permita reunir toda esa información que requiere esta resolución. También podría ser una entidad residente en el país integrante de este grupo, que no se trate de los sujetos mencionados en el punto A o B, siempre que se verifique al menos alguno de los siguientes requisitos. Que la última entidad controlante no se encuentre obligada a presentar este informe país por país porque no lo adoptó la jurisdicción fiscal donde está ubicada esta última entidad controlante. Esa podría ser un supuesto, entonces cualquier otra integrante del grupo presenta la información. O podría suceder que a la fecha de vencimiento dispuesta para la presentación del informe, vieron que hay 12 meses para presentarlo, esa jurisdicción, la jurisdicción de la última entidad controlante, cuente con un acuerdo internacional vigente del cual la Argentina sea parte, pero no posee un acuerdo sobre la autoridad competente calificativa vigente. Hay un listado de jurisdicciones, que acá ustedes lo tienen, donde se refiere a cuando la Argentina, ¿cierto?, ha firmado este acuerdo sobre autoridad competente calificante. Ya lo vamos a abrir enseguida. Y tercero, hubiera un incumplimiento sistemático por parte de la jurisdicción fiscal de la última entidad controlante, entonces como no cumple, cualquiera de las otras entidades residentes pertenecientes, cualquiera de las otras entidades pertenecientes al grupo puede cumplir con este régimen de información. Bien. ¿Cuáles son los datos a informar?
Bueno, lo establece el anexo 2 de la resolución, ¿cierto? No voy a ahondar sobre esto, pero para que sepan que no solamente se informa, se tiene que informar por cada jurisdicción en la que el grupo opera, tiene que informar todos estos datos, por ejemplo, el monto de los ingresos del grupo, diferenciados con obtenidos con entidades vinculadas y con partes independientes, la ganancia o pérdida obtenida antes del impuesto a la ganancia de naturaleza análoga, el importe correspondiente al impuesto a la ganancia o de naturaleza análoga pagado, incluyendo las retenciones sufridas, el impuesto a las ganancias o impuesto análogo, devengado en el ejercicio en curso, el capital social, los resultados acumulados no distribuidos, la cantidad de empleados, los activos tangibles, distinto al efectivo o su equivalente. Esto es por cada jurisdicción en la que el grupo opera. Y también tienen que informar por cada integrante del grupo, dentro de cada una de las jurisdicciones aludidas, tiene que informar quit o NIF, en el país de residencia fiscal de tratarse de un sujeto del exterior, denominación o razón social, jurisdicción fiscal y país de constitución, actividad económica, una descripción de las actividades económicas. Bien, esto se hace por transferencia electrónica de datos y el formulario que se genera es el 8097. Ese sería el formulario que se genera. ¿Cuál es el listado de estas jurisdicciones que yo les comenté que la Argentina tiene esta convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal? Sería este listado que ustedes tienen acá. Si yo lo abro, me van a salir todos los países con los cuales, que no distan mucho de los cooperantes, ¿está bien? Hay algunos que no están, pero sí están incluidos dentro de los países cooperantes, porque algo tienen firmado con la Argentina, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si no se cumple con este régimen de información? No lo voy a abrir para que es una información que está vinculada a estos acuerdos que la Argentina ha celebrado con estos estados. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple con este informe país por país? Bueno, tiene varias consecuencias, pero una de ellas es el CIPER, ¿cierto? Se lo encuadra en una categoría alta de riesgo de ser fiscalizado. Se lo va a suspender o excluir al contribuyente, o sea, a la empresa, y los registros especiales tributarios, o sea, todos los registros que administra la AFIP, y también se le va a suspender la tramitación del certificado de exclusión o no retención que tenga vigente, se les va a suspender. O se le va a suspender la tramitación de estos certificados. No es que se le va a suspender el certificado, o sea, se le va a decaer un certificado, sino que si hay un certificado que esté tramitando, se le va a suspender ese trámite. ¿Está bien? Ahora, intercambio automático. Fíjense algo importante de esto que les voy a mostrar. ¿En qué se marca este informe país por país? Vieron que todo esto está vinculado con las directrices de la OCDE. Entonces, Argentina inició sus intercambios de informe país por país a partir del periodo fiscal 2017. En la FIP hay una dirección que se llama Fiscalidad Internacional que ha realizado un trabajo respecto de esto de informe país por país y está enmarcado en el informe 13 de la OCDE, que el informe 13 de los BET de la OCDE. Entonces, ¿con quién intercambia información la FIP? Con todas esas jurisdicciones que recién vimos, autoridades competentes de jurisdicciones con las cuales firmó un acuerdo sobre autoridad competente calificativa. Entonces, con todos esos estados, la FIP intercambia anualmente en forma automática este informe país por país. En una palabra, lo comparte con esos estados.
y en las cuales residen, ¿cierto?, estos grupos económicos. Bueno, al 2021, y esto es un dato estadístico, hay un total de 81 jurisdicciones, incluida la Argentina, que integran esta autoridad competente calificativa vigente para el intercambio del informe país por país. ¿Está bien? O sea que hay 81 los que integran al 2021 este tema de las jurisdicciones con las que se está compartiendo esta información. ¿Está bien? Bien. ¿Para qué sirve esta información? O sea, ya sabemos que hay 81 jurisdicciones, que ya lo vamos a abrir, ya voy a ver si lo puedo abrir, porque está en un PDF. Hay 81 jurisdicciones que la AFIP está compartiendo información de este informe país por país. ¿Y para qué sirve? Y acá viene con el tema de planificación. Con este informe se busca identificar a esas multinacionales que tengan importantes ingresos en el país. ¿Está bien? Nosotros sabemos que hay gigantes informáticos. ¿Cuáles son los gigantes informáticos? Y los gigantes informáticos son Amazon, Google, Facebook, bueno, todo eso no hay duda que están comprendidos, ¿cierto?, en estos grupos multinacionales que tengan, que puedan tener ingresos importantes acá en el país, ¿está bien? Pueden ser jurisdicciones también de alto riesgo que realicen operaciones con la Argentina. También una forma que se utiliza o se utiliza esta información es para encontrar esas jurisdicciones que tengan riesgo para la Argentina. Un alto riesgo porque son jurisdicciones que, bueno, que realizan triangulaciones de operaciones, o sea, que implican un peligro para la Argentina. Entonces, como realizan operaciones con la Argentina, entonces permite identificar esas jurisdicciones. También grupos de altos riesgos que operan con sujetos locales, no solamente jurisdicciones o estados, sino también grupos de altos riesgos que operen con sujetos locales. Y también se utiliza a nivel estadístico para ver cómo evoluciona o cómo ha evolucionado los patrones asociados con los riesgos de erosión de las bases imponibles, porque se triangulan operaciones o se utilizan mecanismos para derivar los ingresos a jurisdicciones de baja o nula tributación. Bueno, también hay un manual elaborado por la OCDE que indica cómo se puede utilizar toda esta información y evaluar el riesgo fiscal que pueda surgir de los datos de este informe país por país. Por ejemplo, en este sentido, el hecho de que una empresa obtenga altos ingresos con firmas vinculadas, pero cuente para ellos con escasos recursos humanos, trabajadores, plantea en principio una situación a ser considerada en el análisis de riesgo. Más aún cuando el porcentaje de beneficio antes de impuesto es muy pequeño. O sea, generalmente esa empresa vinculada, ¿cierto? Los precios no son como precios de mercado y por lo tanto el beneficio antes de impuesto es muy reducido. Bueno, algo importante que también surge en la página de la AFIP, que cuando se analizó el último análisis de riesgo realizado en base al periodo fiscal 2018, que venció en el 2019, ¿cierto?, se identificaron 46 conjuntos de firmas que pertenecen a esos grupos de empresas multinacionales que se consideraron de altos riesgos, que estaban radicadas en 24 jurisdicciones de estas jurisdicciones que estamos comentando que la Argentina tiene firmado un acuerdo, ¿cierto?, de intercambio. Voy a abrir este listado, a ver si me lo permite.
¿Lo pueden visualizar allí el listado? ¿Hola? ¿Rodrigo? Sí, profe, sí, sí, lo estoy ¿Se viendo. visualiza? Bueno, Sí. entonces, este es el listado que les comentaba de jurisdicciones signatarias participantes de un acuerdo internacional vigente del que la República Argentina es parte. ¿Está bien? Y está vinculada a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Bien, entonces esto está actualizado a al 4 de febrero del 2021. Bueno, son todas estas jurisdicciones, son varias, son 100 y pico. A ver, acá está, 127 jurisdicciones. 127 jurisdicciones y la fecha, este listado tiene el país, la fecha en que entró a regir y a partir de qué periodo fiscal resulta de aplicación el intercambio automático de información. Con todas estas jurisdicciones, ¿cierto? Entre las cuales forma parte la Argentina, se hace intercambio o cooperación automática o mutua en materia fiscal. ¿Está bien? ¿Lo entendieron, verdad? Sí. Bueno, voy a cerrar esto. Bueno, lo voy a cerrar. Volví a esto, que sería el acuerdo. Y acá están las estadísticas, no sé si se podrá. Fíjense, ¿lo pueden ver? Allí es un PDF, no sé si lo están viendo. ¿Hola? ¿Lo pueden ver este PDF? Sí, se puede ver, se ve, ¿Se profe. está viendo? Ah, perfecto. Bueno, acá este es el último informe o estadística de informe país por país al 31 de diciembre del 22. Esto lo elaboró la Dirección de Fiscalía Internacional. Fíjense, los periodos fiscales, tenemos el 2017 que empezó a regir, ¿cierto? Hasta 2021, ¿está bien? Bueno, acá faltan algunas presentaciones de informe país por país de los grupos de las multinacionales. De esto, fíjense que han habido enviados, ¿está bien? Estos son los que se han enviado, y estos que están acá al lado, fíjense, son los que se han recibido, ¿está bien? Estos son los enviados, ¿cierto? Lo que la Argentina ha enviado a otros estados, a esos que tiene vinculación, ¿cierto? A través de los acuerdos, y estos son los recibidos. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? O sea, estos son los que se enviaron acá en la Argentina, ¿está bien? Desde la Argentina se enviaron. Y estos son informes país por país que se recibieron. ¿Está bien? Bueno, acá son jurisdicciones a las que se les envió, bueno, estos son los enviados, estos son los recibidos, estas las jurisdicciones a las que se les envió este informe país por país, y las jurisdicciones de las que se recibió el informe país por país. O sea, estos serían los totales, podríamos decir, acuérdense que entran en todos los estados, y estos serían concretamente lo que corresponde a la Argentina. Las jurisdicciones a las que se le envió el informe país por país, por ejemplo, en el 2020 fueron 19. Y jurisdicciones de las que se recibió el informe país por país fueron 54. ¿Está bien? Ese sería un caso. Bueno, ¿cuáles son las jurisdicciones que poseen la mayor cantidad de grupos económicos riesgosos? Bueno, fíjense, Luxemburgo. Luxemburgo es una jurisdicción de baja tributación. Luxemburgo, 9. De Suiza, 5 grupos económicos. Chile, 3. Líbano, 3. Países Bajos, 3. Turquía, 3. Corea del Sur, 2. Emiratos Árabes, 2. ¿Está bien? Esos serían del 2018. Vamos al 2020, que sería el más nuevo. Hong Kong, 4.
grupos económicos, Suiza 4, Suiza siempre está, Estonia 3, Reino Unido 3, Rusia 3, Alemania 2, Barbados 2 y Bahrein 2. Esto está vinculado a la cantidad de grupos económicos que se consideran riesgosos. Vieron que esto sirve para medir el riesgo también de los grupos económicos. Bueno, lo entendieron esto, ¿verdad? Voy a dejar de presentar. Bueno. Algo que quería mostrarles también es que en la página de la FIP hay un micrositio que se denomina Economía Digital. A ver si lo puedo ingresar acá, para que ustedes lo vean. Economía Digital. AFIP. Hay un micrositio, un micrositio de Economía Digital, donde parte de lo que van a encontrar allí, ya lo hemos visto en el curso. ¿Lo pueden visualizar allí? ¿Hola? ¿Ven la palabra economía digital? ¿Hola? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, algo muy importante de los activos virtuales y no virtuales, que lo vimos hoy, que es la resolución 4614, pero también está otros temas vinculados a la economía digital, que eso se los dejo para, no es el motivo del curso, pero para que ustedes lo sepan. El régimen de retención de los medios de pagos electrónicos, que es un régimen de retención establecida por la resolución 4622 de la FIP. Las operaciones en plataformas digitales, un régimen de percepción de la resolución general 5319, y el régimen de percepción de los servicios digitales, que es la resolución general 4240. ¿Está bien? Estos están vinculados, fíjense, a todo lo electrónico, ¿sí? Aparte de este régimen de información de los activos virtuales y no virtuales, ¿sí? Bien. Bueno. Voy a dejar de compartir. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en la reunión anterior habíamos dicho que íbamos a ver un poquito este tema de la planificación fiscal internacional y la economía digital? Entonces vemos cómo la OCDE, impulsado por el grupo de los 20, comenzó a trabajar sobre esta temática y para encontrar, podríamos decir, una solución global a la tributación, ¿cierto?, de la economía digital, y también evitar la erosión de las bases o de las rentas hacia jurisdicciones de paraísos fiscales a través de un impuesto mínimo a la renta corporativa global del 15%. También comentamos que en este marco la Argentina también empezó su proceso de encontrar información, ¿cierto?, de la economía digital a través del régimen de información de los activos virtuales y no virtuales, y la elaboración, ¿cierto?, de este micrositio, ¿cierto?, de economía digital, y también la información que obtiene de los grupos vinculados a la planificación fiscal internacional, la información que obtiene del informe país por parte de las multinacionales, ¿está bien? Que tienen que cumplir este régimen, no todas cumplen, pero no todas están obligadas, depende del nivel de ingreso, pero las que están obligadas a cumplir el informe país por país, y la utilización que se le da de esa información acá en la Argentina, y también de los informes por país que se obtienen de los otros estados de los cuales la Argentina ha celebrado algún acuerdo de cooperación mutua. ¿Está bien? ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Hola?
Bueno, entonces la próxima reunión que vamos a tener seguramente después de las vacaciones, ya saldríamos de la economía digital, que no es el tema central del curso, pero que está totalmente vinculado, ¿cierto?, con la planificación fiscal. Vamos a ver cuáles son los mecanismos adoptados por los estados para contrarrestar, ¿cierto?, las planificaciones tributarias internacionales cuando éstas resultan ser nocivas o que generan evasión fiscal o elusión de Estado. ¿Sí? Bueno, dejaríamos acá entonces. Ya voy a dejar de grabar. Y